Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Medicina del grupo 317 y venimos a presentarles los linfocitos T. Mi equipo está conformado por Héctor, Amairani, Raquel, María, Carely y yo, Durán Uribe de Nis Yamilet. Hola, yo soy Raquel Alejandra Llamas Torres del grupo 317 y les hablaré sobre los mecanismos mediados por linfocitos T, CD4 y CD8. Comenzando con los progenitores linfoides, los cuales surgen en la médula ósea y migran al timo, las células T carecen de expresión de receptor de células T, TCR, CD4 y CD8 y se denominan timocitos doble negativo, DN. Timocitos de N pueden subdividirse en 4 etapas de la diferenciación: DN1, CD44, CD25, DN2, CD44, CD25 más DN3, CD44 menos CD25 más y DN4, CD44 menos CD25 menos. Como las células progresan a través de la DN2 a etapas DN4, expresan la pre-TCR, que se compone de la no reordenación de la cadena de pre-alfa y un TCR beta 43 reordenado. El éxito de la expresión de pre-TCR conduce a la proliferación celular sustancial durante el DN4 duplicar DP de transición positiva y la sustitución de la cadena alfa de pre-TCR con un TCR de cadena alfa recién organizado que produce un TCR alfa-beta completa. Los alfa-beta TCR más CD4 más CD8 timocitos entonces interactúan con las células epiteliales corticales que expresan una alta densidad de moléculas asociadas con autopéptidos de MHC de clase 1 y clase 2. El destino de los timocitos de P depende de la señalización que esté mediada por la interacción del TCR. El exceso o la baja señalización puede promover la apoptosis. Ahora hablemos de la selección positiva de los timocitos. En esta fase tiene lugar la puesta en marcha del mecanismo de recepción CMH. Los linfocitos T de un individuo concreto solo pueden detectar un antígeno si éste viene presentado por una molécula de CMH del mismo individuo. Los diferentes clones de timocitos dobles positivos expresan diferentes tipos de TCR, alfa y beta. Si el TCR de una célula T reconoce una molécula CMH en el timo, esa célula T es seleccionada para sobrevivir. Por eso se habla de selección positiva. Para asegurarse de que el linfocito T durante su maduración será expuesto a todo tipo de péptido propio, las células epiteliales medulares del timo expresan numerosos genes que codifican la mayor parte de las proteínas presentes en los tejidos periféricos. La elección entre las líneas T, CD4 y CD8. Durante el proceso de selección positiva, las células T que reconocen complejos péptidos CMH clase 1 preservan la expresión de CD8. El correceptor que se une a la molécula CMH1 y pierde la expresión de las moléculas de CD4 a la inversa, las células que reconocen complejos péptidos CMH clase 2 preservan la expresión de CD4 y pierden la CD8. Así, lo que se obtiene al final del proceso de selección positiva son timocitos simples positivos, que son bien CD8 restringidos para ver CMH1 o bien CD4 registrados para CMH2. Además, durante este proceso las células también devienen segregadas funcionalmente. Las células T CD8 pueden convertirse en linfocitos T citotóxicos cuando se activan, mientras que las células T CD4 serán linfocitos T cooperadores. Las células que no son capaces de reconocer un complejo péptido propio CMH en el timo mueren por apoptosis. Estas células no serían útiles al individuo porque serían incapaces de ver los péptidos presentados por las moléculas de CMH en los tejidos periféricos. Hola, yo soy María del Rosario Urias Castro del grupo 317 de la Facultad de Medicina UAS, extensión Los Mochis, y a continuación les voy a hablar un poquito sobre el mapa mental que pueden observar. Reconocimiento de antígenos TCR y moléculas accesorias.
El TCR es un receptor de membrana sin segmentos intracitoplasmáticos, compuesto por dos cadenas, alfa-beta o gamma-delta. El TCR alfa-beta no reconoce el antígeno en su forma natural, solo captura péptidos lineales que han sido procesados y presentados por moléculas HLA1 o HLA2. Después tenemos que el TCR reconoce antígenos presentados en la superficie de células propias, fragmentos de péptidos transportados por proteínas transportadoras especializadas en la presentación antígena. Proviene del interior celular o han sido internalizados desde el fluido extracelular. El TCR como complejo molecular. El TCR necesita estar asociado con las proteínas CD3 para su ensamblaje, transporte y expresión en superficie. Actúan como tres módulos de transducción de señal paralela del TCR. La secuencia ICTAM con dominios SH2 responsables del acoplamiento intracelular de las PTK. Para iniciar una respuesta inmune celular, el linfocito T virgen que no ha sido establecido contacto con su antígeno debe pasar por varias etapas que toman de 7 a 14 días para desarrollarse, las cuales son la búsqueda del antígeno, la activación de los linfocitos T, la expansión clonal del linfocito T activado, la diferenciación en subpoblaciones con funciones especializadas y la migración hacia el sitio de la inflamación o la infección. Después tenemos las moléculas accesorias, que estas se han clasificado en tres grandes categorías: las moléculas de adhesión, las moléculas coestimuladoras y los correceptores. Las moléculas de adhesión constituyen un grupo heterogéneo de moléculas presentes en diversos tejidos, con funciones tan importantes como la morfogénesis, la coagulación y la reparación de heridas. En el sistema inmune, al promover las interacciones adhesivas entre las células y de las células con las proteínas de la matriz extracelular, las moléculas de adhesión intervienen en la recirculación y arribo de los linfocitos a los órganos linfoides secundarios, la extravasación de fagocitos a los sitios inflamados, la presentación antígena y en respuesta a efectoras como la citolítica. Se conocen 5 familias de moléculas de adhesión: las selectinas, las integrinas, las moléculas de la superfamilia de la inmunoglobulinas, las caderinas y proteínas de la matriz extracelular. Las moléculas coestimuladoras, por su parte, tienen la propiedad de desencadenar eventos bioquímicos al interior de las células con el resultado final de aumento o disminución de la respuesta inmune. Se agrupan en 3 familias estructurales: los miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas y la cis tumoral, que es la TNFR. Los correceptores CD2, CD4, CD8 y CD45, a diferencia de las moléculas coestimuladoras, esas dependen de la expresión del receptor antígeno de las células T, que son las TCR, para su función de señalización. En la proliferación, los T se originan en la médula ósea a partir de una célula precursora pluripotencial hematopoyética, de la cual se originan la UFC, que es la unidad formadora de colonias, que va a dar largo origen a las líneas eritroideas y mieloideas y a un precursor linfoideo, a partir del cual se originarán células destinadas a ser LT, que migran al timo, donde serán procesados y sufrirán diferenciación. Solo el 5% de los linfocitos presentes en el timo permanecen viables para una adecuada respuesta inmune y pasan a la circulación. El 95% restante muere por mecanismos de apoptosis celular. Los LT que se dejan en el timo alcanzan el torrente sanguíneo y van a diseminarse por todo el organismo para alojarse en el tejido linfoideo corporal, más extensamente en los ganglios linfáticos, vigilantes ante la entrada de algún agente agresor. La diferenciación son 3 pasos, que es el reconocimiento, la unión de antígenos extraños a receptores específicos de linfocitos maduros, la activación,
que es la proliferación, expansión clonal y diferenciación hacia células efectoras, con acontecimientos como consecuencias del reconocimiento. Requiere de la participación de dos señales, el antígeno y células colaboradoras con participación de moléculas coestimuladoras. La fase efectora se desarrollan las funciones que llevan a la eliminación del antígeno. En la atracción se lleva a cabo el reconocimiento de los LIT, responden únicamente ante antígenos proteicos unidos a proteínas de superficie de otras células que muestran el antígeno a este linfocito, es decir, no responden ante proteínas solubles o circulantes. Esos antígenos proteicos deben ser procesados, ya que estos linfocitos solo pueden reconocer los fragmentos peptídicos derivados de estos y específicamente la secuencia de aminoácidos. Estos fragmentos peptídicos se unen únicamente a proteínas de membrana codificadas por genes CMH de complejo mayor de histocompatibilidad.